pues bueno, el mutualismo, perdón, es cuando estas dos especies sí le dan un beneficio a la otra, pero no dependen completamente de la otra, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí en la de los pulgones, pues si no están los pulgones, si no está la hormiga o no están los pulgones, pues se las arreglan por sí mismos, ¿no? En la de las anémonas y en las plantas con las abejas, sí depende pues su alimentación, su vida de ellos, pero pues si, no sé, desaparece esa anémona, pues encuentran otra, ¿no? Encuentran otro refugio. Igual con las plantas. En cambio, en la simbiosis es una relación mucho más estrecha y ahí sí, depende la vida completamente de uno de otro, ¿no? Bien, luego tenemos las relaciones de comensalismo, donde uno se beneficia una especie y el otro pues no le pasa nada, no se beneficia ni se perjudica, como en el caso de las epífitas. Recordemos estas plantas que viven encima de otras plantas, casi siempre árboles, y pues solo las usan para superficie, ¿no? Pero pues no les hacen daño a las plantas. Las de competencia, donde tenemos donde compiten por el mismo recurso, en este caso, por ejemplo, es del espacio y los nutrientes, claro. Si uno lo usa, el otro no lo puede ocupar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el bosque de pino encino, si hay un pino, pues no lo puede usar el encino, ¿no? Entonces, del otro lado puede haber un encino, pero ya tiene su propio espacio, ¿no? Luego tenemos el de explotación, donde uno, a ver, un segundito. Ah, ya, sí, un momentito, un segundo. Listo. Creo que ya se envió. Entonces vamos en la diapositiva número 12 para que lo pueda ir siguiendo. Ok, a ver. Sí, ya se envió. Entonces, les decía, ¿no? Otra de las relaciones es donde se llama explotación, donde bueno, de aquí de la competencia hay dos tipos, ¿no? Explotación o o interferencia, ¿no? La explotación es donde uno de las dos especies consume más recurso, que el mejor recurso, y el otro pues se tiene que aguantar con el recurso que no es tan bueno. Y la interferencia es cuando una de las especies le impide al otro de manera, por decirlo así, por agresión, consumir el recurso, ¿no? Entonces, bueno, luego teníamos la foresia, como les decía, pues nada más que una especie utiliza la otra de transporte, como aquí en este caso de, les digo, estos que parecen alacranes, que no tienen cola, entonces son otro tipo de animalitos, pero están emparentados con los alacranes, y pues se agarran a las patas de las moscas muchas veces para viajar, y nada más. Pero pues eso es una relación, ¿no? Y pues donde pues salen beneficiados ellos y no le pasa nada a los otros. Luego tenemos la tanatocresis, que es pues uno de los organismos, una especie utiliza los restos del otro, ¿no? Como por ejemplo con el el cangrejo, perdón, ermitaño, donde pues el cangrejo utiliza el caparazón de otros animales que ya murieron para usarlo de su casita, ¿no? Y bueno, para protegerse, etcétera. Y pues bueno, también está la carroña, por ejemplo, donde un animal consume los restos de otro animal, ¿no? Lo que cazó el otro animal. Bien. Después vimos rápidamente el ciclo del nitrógeno.
recordemos que pues por un lado el nitrógeno representa la mayor parte de la atmósfera, el 78%, pero el que sea tan abundante no significa que se pueda consumir, que se puedan utilizar los seres vivos. Entonces, para esto, el nitrógeno, ¿cómo se llama? El nitrógeno atmosférico, el que se encuentra gaseoso, perdón, nitrógeno 2, pues llega a ser asimilado por bacterias, por procariotes que están en vida libre, ¿no? Y o por bacterias simbiontes que hacen simbiosis, como vemos allá arriba, con las raíces de otros, de las leguminosas en general, ¿no? Casi siempre son leguminosas. Entonces ya estas fijan el nitrógeno y ya la planta ya la puede utilizar y entra el nitrógeno pues ya a la cadena alimenticia. Y después los excrementos con nitrógeno pues ya son degradadas en orina o urea, y luego los procariontes nitrificantes convierten el amoníaco en nitritos y nitratos, y los desnitrificantes convierten otra vez, otro tipo de procariotes, convierten otra vez los nitratos en nitrógeno gaseoso otra vez, ¿no? Y así se hace el ciclo. Como les decía, recordemos el nitrógeno lo podemos encontrar como proteínas y ADN, como nitrógeno orgánico, que se le llama también como urea, que es NH3, así entre paréntesis, 2 moléculas de NH3, que sería 2 moléculas de amoníaco, más CO, carbono y oxígeno, ¿no? También como amoníaco, como nitritos y nitratos, ¿no? Es lo que es más común en la naturaleza. Y bueno, ya a nivel, a escala mayor en el planeta, pues el nitrógeno va de la atmósfera a las redes tróficas, y ahí puede pasar pues otra vez en las redes tróficas, otra vez a la atmósfera, o aquí en las redes tróficas puede regresar luego a la atmósfera, o de las redes tróficas puede pasar a el proceso, pero en el océano, y después vuelve otra vez a la atmósfera, ¿no? Ok, aquí en lugar de las plantas, de que las plantas sean las que hagan el proceso que hacen las plantas, el papel de las plantas, ese papel lo usan como mediador entre el nitrógeno de las bacterias y el resto de la cadena alimenticia, pues serían las algas, ¿no? Las microalgas. Bien. Y pues bueno, ¿cómo regresan al ciclo geológico? Pues simplemente los compuestos nitrogenados se van sedimentando, o sea, se van haciendo capas, y pues obviamente como hay más capas encima, las de base abajo se van comprimiendo poco a poco, y se sedimentan, ¿no? Y se comprimen hasta formar rocas sedimentarias, es decir, hechas de sedimentos, y estas liberan su nitrógeno, sus capas de nitrógeno, hasta que este nitrógeno se empieza a desgastar, estas rocas se desgastan, hay un movimiento geológico, se mueven las placas y entonces salen unas, o se meteorizan, ¿no? También se van desgastando, ¿no? Y así ya otra vez quedan disponibles para las plantas estos nitrógenos. Bien. Ahora vamos con el ciclo del fósforo rápidamente. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar el fósforo principalmente? Y de manera natural, ¿no? En el ADN y otras macromoléculas, como es la membrana fosfolipídica,
En el ADN, recordemos, aquí está el grupo fosfato de nuestro ADN y otras moléculas. Está también en las membranas de fosfolípidos de la célula. Los fosfolípidos. Recordemos que la célula está formada por una de las partes es la membrana que la separa del exterior y esta está hecha por fosfolípidos, ¿no? Es decir, que tiene una molécula de fósforo y otra de un lípido, una grasa que está unida a esta molécula, ¿no? También la forma más común en la que se encuentra en nuestro planeta es en la forma de ion fosfato, que es bien, ion fosfato es esta fórmula P O, una de fósforo, una de oxígeno y 4 de oxígeno, ¿no? Y es ion porque queda negativo. Entonces esta es la fórmula de ion fosfato. Como les decía, fosfolípidos y también se encuentra bastante residuo en los océanos. En los océanos ya lleva más o menos puede estar de 20.000 hasta 100.000 años, ¿no? O sea, es una de las reservas más grandes que tenemos de fósforo. Bien. Y pues la encontramos en rocas sedimentarias, recordemos que se hacen a base de sedimentos. Ok. Y bueno, ¿cómo ocurre el ciclo? Ok. Vamos a acercarnos aquí. A ver, vamos a ver, creo que con este. Bien, entonces tenemos nuestras rocas sedimentarias llenas de fósforo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, se van desgastando, se van meteorizando y entonces este fósforo que está compactado se va haciendo polvito, ¿no? Entonces, puede ser una de las opciones o durante las explosiones de los volcanes, pues sale fósforo en forma de aerosol, ¿no? Y la ceniza volcánica, etcétera. Después, pues se esparce por el suelo y el agua. Y ahí, ya sea aquí en el suelo o en el agua, ahí las plantas y las algas pues la absorben y la transforman, ¿no? De PO4, este compuesto inorgánico, a fósforo orgánico. ¿Sale? Después se transmite mediante la cadena alimenticia, si vemos acá, los fosfatos en las rocas, llega de manera inorgánica, las plantas la absorben y se transmite a través de la cadena alimenticia. Estos tienen sus desechos y entonces estos desechos en el suelo, por medio de los detritívoros, los descomponedores, pues transforman otra vez el fósforo inorgánico en orgánico. Y ya, ¿no? Y este fósforo inorgánico puede irse sedimentando nuevamente o si llega al agua se hace una solución de fosfato y pues después de la precipitación fosfato llega otra vez a hacer rocas, ¿no? A veces estas rocas se desgastan en el mismo mar, pero más que nada a veces hay algún movimiento tectónico, vuelven, digamos esta placa tectónica era plana, pero si se mueve, pues pudo haber hecho una montaña y entonces aquí queda el fósforo que estaba antes debajo del mar, ¿no? O debajo del agua. Y se repite el ciclo. ¿Sale? Okay. Igual aquí vemos, ¿no? Bueno, primero acá. El ciclo del fósforo. Tenemos aquí
Bueno, primero, sí, acá, ¿no? Tenemos nuestro depósito de fósforo en el suelo, se va desgastando. Entonces puede que llegue al agua. Si llega el agua, igual lo consumen los productores primarios y de ahí pasa a los peces. Los peces son una buena fuente de fósforo. Los peces y mariscos son los mayores, son de los mayores proporcionadores de fósforo cuando los comemos. Y pues bueno, este fósforo muchas veces las aves marinas son también de los mejores fertilizadores en el planeta de la parte terrestre, pues consumen el fósforo de estos peces, se los comen y entonces este fósforo otra vez mediante el excremento cae aquí a la tierra y entonces se nutre la tierra y lo pueden consumir las plantas, ¿no? Porque recordemos que este fósforo orgánico e inorgánico es el que lo transforman las plantas, ¿no? Igual, esto de este fósforo, pues pudo haber sido consumido por las plantas y estas plantas por los animales, y al morir cualquiera de estos, pues se vuelve otra vez a un depósito de fósforo en el suelo, ¿no? Ok. Y bueno, en el caso de ya a nivel más grande, a una escala más grande, tenemos aquí que pues bueno, sale en forma de aerosoles, por ejemplo, durante una erupción, perdón. Y bueno, entra a las redes tróficas terrestres, que es desde los productores primarios a los secundarios y luego los componedores. Aquí en las redes tróficas, en algún momento este fósforo se puede diluir en ríos y lagos. Y de ahí puede llegar al océano y por medio de las redes tróficas marinas se puede o sedimentar en el océano o diluir en el océano, ¿sale? O este mismo fósforo disuelto en rocas puede llegar a ser disuelto en el suelo, en ríos y lagos puede llegar a diluirse en el suelo y bueno, se sedimenta en el suelo, ¿no? O de las redes tróficas puede sedimentarse al suelo y después llegar otra vez a la parte de diluirse en ríos y lagos, igualmente después de haberse diluido en ríos y lagos y pasar al suelo, del suelo puede volver a los ríos y lagos, ¿no? Bien, después de que pasa, si llega a los sedimentos oceánicos, estos se pueden convertir en rocas, estas rocas se desgastan, se disuelven en el suelo y pues bueno, llegan a las redes tróficas o al océano. De la misma forma, si utilizamos si hablamos de los fertilizantes, escurrimientos y filtración, estos dos últimos que serían como el desgaste de las rocas naturales o de manera artificial, utilizando fertilizantes y estos se van escurriendo con el agua, puede llegar al océano, ¿no? Que es lo más común y entonces se supernutren, por decirlo así, de fósforo los océanos. ¿Y cuál es el problema con esta supernutrición? Bueno, aquí antes, aquí teníamos, ¿no? La explicación aquí. Esta es la litosfera. Bueno, aquí es digamos que este es el planeta. Aquí si lo hubiéramos cortado a la mitad, aquí podríamos ver las capas de nuestro planeta: núcleo, interno y externo, luego el manto exterior y el manto superior, y acá hasta arriba la corteza, ¿no? Que es lo que sería más durito. Y aquí también los mantos, el núcleo, la corteza, y cómo se le llama, ¿no? Litosfera, astenosfera, mesósfera, núcleo externo y interno. Bien, el caso es que el fósforo ya pues se encuentra aquí en la parte de la litosfera, después de haber pasado por acá, ¿no? De haberse derretido, sube en algún momento, ya sea por actividad sísmica o por actividad volcánica, ¿no? Recordamos, aquí tenemos nuestras placas tectónicas, que son la parte de arriba, la parte de la corteza de nuestro planeta.
Y pues bueno, al haber tanta energía aquí adentro, esta se tiene que liberar, y cuando se libera, estas placas se mueven, ¿no? Y pues cuando se mueven, se liberan muchas veces, bueno, hay actividad volcánica, o simplemente pues salen rocas de abajo, y entonces se va desgastando, ¿no? Bien, y como les decía, ¿cuál es el problema aquí con el fósforo, no? Que por ejemplo, un momentito. Ya, gracias. ¿Cuál es el problema? Pues bien, recordemos que, el problema con que, por ejemplo, los fertilizantes se escurran a los cuerpos de agua, por ejemplo, ¿no? Más concretamente al océano, sabemos que casi todos los cuerpos de agua, todas las moléculas del agua, en algún momento llegan al océano, ¿no? Por los escurrimientos, los ríos, los lagos que se filtran al final del océano, ¿no? Como veíamos aquí en el ciclo del agua. Aquí, ¿no? Toda esta agua que llegó a llover, en algún momento o llueve aquí en el océano, o llueve aquí arriba, o llueve aquí en medio, pero los ríos y los lagos, los ríos en algún momento desembocan al mar, o los lagos, además, por física básica, sabemos que, por ejemplo, el nivel del mar es el más bajo, por decirlo así, es lo más bajo, y por eso siempre se dice que estamos a 1000 metros sobre el nivel del mar, 2000 metros sobre el nivel del mar, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente todo lo que está arriba, por pura gravedad, baja en algún momento, ¿no? Y por eso los ríos desembocan en los océanos. Igual los lagos, las moléculas o se evaporan y llegan a un río, o estos mismos tienen infiltraciones hacia el océano. Entonces, bueno, cualquier cuerpo de agua que se contamine o tenga fósforo de más, pues este fósforo va a llegar en algún momento al océano. Por eso estamos diciendo que es de los más afectados. Bien, entonces recordemos que así como el nitrógeno, el fósforo es un elemento limitante, ¿sale? Entonces, si por ejemplo, como elemento limitante, recordemos, es este elemento que siempre va a ser el elemento que se encuentra menos, ¿no? Disponible. Es decir, el que va a limitar el crecimiento de una población o de un organismo. ¿Sale? Digamos, la planta necesita todo esto para crecer, ¿no? Para poder desarrollarse. Pero va a estar en función, va a crecer lo máximo dependiendo de el elemento que tenga menos disponible. Es decir, por más que tenga luz, agua, temperatura, la temperatura siempre sea la óptima, tenga más fósforo, potasio, azufre, etcétera. Si el nitrógeno, cambiamos el potasio por el fósforo y el... cambiamos el fósforo por el nitrógeno y el nitrógeno por el fósforo. Por más que tengamos de los otros elementos, si le hace falta el fósforo, no va a poder seguirse desarrollando porque le hace falta. Entonces, va a crecer siempre un organismo o una población hasta que el elemento menos abundante se lo permita, ¿no? Entonces, siguiendo esto, en los océanos, en los cuerpos de agua, pues las plantas y las algas crecen hasta donde les alcance el fósforo, ¿no? Igual con el nitrógeno, pero bueno, en este caso con el fósforo, pues va a crecer hasta ahí.
¿Qué pasa si le agregamos más fósforo? Pues van a crecer más, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, la eutrofización. ¿Qué es la eutrofización? Bueno, a ver, antes de que... Sí, ya nada más nos queda esto. Elisa, a ver, ¿qué cree que sea la eutrofización? Es el exceso de nutrientes en una planta o en algo que puede provocar efectos. Ajá, así es, el exceso de nutrientes, ¿no? Ok, a ver, ajá. Pues sí, es el enriquecimiento, el aumento de la concentración de un nutriente en un ecosistema acuático, ¿sale? Eso es la eutrofización. Ahora, ¿cuáles son sus consecuencias? Bien, si tenemos, aquí tenemos una imagen de dos lagos, ¿no? A ver si hay aquí otro mejor. Ok, bueno, aquí. Bien, ¿qué diferencias vemos en estos dos? ¿Qué diferencias puede ver usted en estas dos imágenes? Este es uno y este es otro. ¿Qué diferencias ve? No hay más nutrientes, por ejemplo, el agua. A ver, analicémoslo. Aquí, por ejemplo, en este hay mucho más agua, ¿no? Y aquí hay menos. Aquí vemos más animales que nadan más profundo y aquí menos. Aquí también vemos que hay menos plantas y aquí hay más plantas, ¿no? Crecidas. Aquí el sedimento es menos de la mitad y aquí es más de la mitad. Bueno, estos son los efectos de la eutrofización, ¿sale? Esto es, digamos, bueno, ahorita hacemos la comparación, ¿sale? Entonces, si hay mayor cantidad de nutrientes, ¿qué pasa? Si hay mayor cantidad de nutrientes, van a crecer más plantas, más algas, y esto hace que los seres vivos que existen ahí coman más, ¿no? Entonces aumenta la cantidad de plantas, ajá, pero también de peces y por lo tanto de, no sé, de aves que se los comen, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Al principio podríamos decir, no, pues qué bien, ya, ya todo es muy productivo. El problema aquí es que todos estos animalitos que viven acá e incluso las algas, recordemos que los autótrofos también consumen oxígeno, pues van a necesitar oxígeno. ¿Y de dónde lo van a sacar? Lo van a sacar del lago, ¿no? Del agua, porque ellos viven bajo el agua. Entonces de aquí van a sacar el agua. Pero si nos damos cuenta, este cuerpo de agua está cerrado, es decir, no es un río que todo el tiempo está recibiendo agua y después y expulsando agua. No, aquí, y por lo tanto oxígeno, ¿no? Aquí el oxígeno es limitado, es como
estuvieran encerrados en una caja hermética, si a un humano lo encierran en una caja, en algún momento se le va a acabar el oxígeno, ¿no? Entonces igual a estos animales. Eso por un lado. Después, todos los seres vivos, todo lo que nace, muere, ¿no? Entonces, y además todos los seres vivos tenemos desechos. Entonces estos desechos y pues cadáveres que quedan, ¿qué pasa con ellos? Se empiezan a podrir en algún momento, ¿no? Se deshacen para pasar a la siguiente fase de proceso. Pero estos procesos de descomposición también necesitan mucho oxígeno, ¿sale? Y si nos damos cuenta, es mayor la cantidad de organismos y procesos que consumen oxígeno que los que consumen oxígeno, sí, que los que producen oxígeno. Entonces, en algún momento se va a ir acabando el oxígeno y entonces van a ir muriendo más organismos, y entonces todos estos desechos orgánicos, aparte de que se van deshaciendo, se van sedimentando, ¿no? Se van sedimentando y entonces también disminuye la cantidad otra vez de agua y por lo tanto de oxígeno. Y entonces estas algas muertas empiezan a consumir más oxígeno. Bueno, no las algas, sino el proceso de descomposición de estas, ¿no? Un segundo. A ver. Ok. ¿Sale? Entonces ese es el problema con la eutrofización. Lo que causa la eutrofización más bien, ¿no? Y pues bueno, para que pasen estas cosas, todos los cuerpos de agua estancados llegan a pasar a tener este proceso, ¿no? De eutrofización. ¿Sale? Ay. Y pues bueno, en algún momento tiene que pasar. Aquí la cosa es que, como viene aquí, si es de manera natural, ocurre a lo largo de cientos de años, ¿sale? Aquí el problema es cuando una eutrofización se hace por causa humana, porque en vez de ser de cientos de años, a veces solo tarda décadas, ¿no? Grupos de 10 años o menos. Entonces esta eutrofización es mucho más rápida y más difícil de revertir, y entonces ahí sí se secan nuestros cuerpos de agua que se podrían ir, por decirlo así, reemplazando por otros cuerpos de agua a lo largo de los cientos de años. Pero como nada más se ocuparon décadas, pues ya no tenemos más opciones, ¿no? Ni nosotros ni los otros seres vivos que hacían uso de estos cuerpos de agua. Entonces, bueno, ese es el problema. ¿Sale? Aquí otra vez vemos a los cuerpos de agua se les conoce de dos tipos. Oligotróficos. A ver, vamos a usar aquí. Y eutróficos. Claro, tienen sus variaciones, ¿no? Hipermetotróficos, hipereutróficos, etc. Pero bueno, básicamente son estos dos, ¿no? Los oligotróficos son los que están todavía en este proceso, ¿no? Donde hay bastante oxígeno, hay un equilibrio entre el oxígeno, la luz y el alimento para los seres vivos que se encuentran aquí. El paso de la luz es importante para que los autótrofos hagan su fotosíntesis y bueno, se mantenga la temperatura, etcétera. Y hay peces también en capas profundas, no solamente en las superficiales. Y las bacterias descomponedoras pues hacen su trabajo, ¿no? Pero casi siempre las hacen aquí al fondo. En cambio, ya en ambientes eutrofizados, aquí dice natural y eutrofización, ¿no? Pero bueno, la eutrofización es natural, solamente lo antinatural es la rapidez con la que ocurre, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con esta? Bueno, aquí en la eutrofización, ya cuando está el ambiente eutrófico,
hay menos paso de la luz porque ya lo tapan las plantas o las algas, etcétera, y se enturbiece el agua, entonces pasa menos luz. Hay una mayor acumulación de nutrientes y esto hace que crezcan más las plantas y las algas. Si vemos aquí, las algas son pues poquitas y aquí son muchas, ya son muy grandes. Entonces empieza a faltar el oxígeno, los peces mueren y algunos incluso ya no se pueden descomponer por la falta de oxígeno porque se necesita, como les decía, oxígeno para hacer este proceso de descomposición. Entonces, si no se descomponen debidamente, empiezan a liberar toxinas que matan más organismos dentro de este ambiente, ¿no? Y entonces ahí después otra más genera más exceso de desechos por falta de oxígeno, ¿sale? Porque mueren y ya no se pueden hacer los procesos que evitaban esta toxicidad, ¿no? Y pues bueno, entonces el proceso de atrofiación o de eutrofización de los cuerpos de agua se debe más que nada a que entra más fósforo, pero también nitrógeno, porque ambos son nutrientes, ¿cómo se llama? Limitantes. Entonces, cuando ya dejan de ser tan poquitos, cuando el tope deja de ser tan bajo, si sube acá, digamos que los otros elementos están hasta acá, si sube acá, entonces esto que sobraba de los otros elementos se va a poder utilizar y entonces los organismos van a crecer más todavía, ¿sale? Pero entre más crezcan, más consumen, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, los nutrientes provocan el incremento del fitoplancton, de las microalgas, y las microalgas también son comidas por pequeños organismos y así se da la cadena alimenticia, ¿no? Después, este oxígeno, bueno, es consumido por el proceso de descomposición, hay podredumbre, algas muertas, porque pues todo lo que vive, como le decía, tiene que fenecer en algún momento. Y entonces en algún momento hay un punto en el que hay suficiente de todos los nutrientes necesarios para la proliferación de las algas, y entonces hay un bloom de algas, ¿no? Una explosión de algas, lo que hace que haya más algas muertas, más podredumbre y menos oxígeno, ¿no? Entonces, pues bueno, es uno de los problemas que tenemos con la proliferación, con la eutrofización, con la liberación de fósforo y nitrógeno en nuestro planeta de manera artificial por medio de los fertilizantes más que nada, ¿no? Y también por medio de los desechos de fábricas, etcétera, etcétera, ¿no? Por actividad humana, por desecho, ya sea los desechos sanitarios de las personas, por actividad humana por cultivos y por actividad humana por las fábricas, ¿no? Entonces esos son los tres principales motivos por los que ocurre la eutrofización. Bueno, que se libera más fósforo y azufre del que se solía liberar, del que era de manera natural a los cuerpos de agua, y entonces lleva a la aceleración de la eutrofización, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se ve un cuerpo de agua eutrofizado. Si vemos aquí, este cuerpo de agua está lleno de algas flotando. Estas seguramente ya no están vivas, están muertas. Y entonces también son lugares que huelen bastante fuerte por toda la descomposición que se lleva a cabo aquí. Y pues bueno, vemos que ya hay una barrera entre la luz y la parte del agua. Entonces hay menos luz. También esta barrera de algas hace que haya menos intercambio de oxígeno, de gases con el exterior, entonces ya no puede entrar tanto oxígeno y entonces pues bueno, se reduce. Aquí vemos ya también un pez muerto de la falta de oxígeno, pues ya se mueren, ¿no? Ya ni siquiera no se mueren porque se envenenaron, o también sí, pero
o porque se los comió algo más, ¿no? Sino porque también se quedaron sin oxígeno. Y bueno, en el caso de los cuerpos de agua, hay estudios químicos que se hacen para conocer la cantidad de oxígeno de un cuerpo de agua y saber si si se está reduciendo la cantidad de oxígeno o si hay mejores condiciones o si se está aumentando o si sigue estable, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo donde se hacen estas prácticas. Aquí ya creo que le están poniendo ácido sulfúrico a esta solución para quitar el sedimento y que lo único que se procese para hacer los cálculos con oxígeno sea la pura agua, ¿no? No la materia orgánica. Así un momentito. Okay. Bien, ¿no? Y pues bueno, le comentaba que este es un problema bastante grande, a punto de que ya en nuestro planeta, un segundito. Ya, bienvenida Janet, espero que nos pueda escuchar un poco. Entonces le decía, ¿no? El problema aquí con este problema ya ha crecido tanto que hay zonas en las que ya no hay oxígeno porque estos cuerpos de agua hay un punto en el que ya no tienen nada de oxígeno y se les llaman zonas muertas, ¿no? Donde ya no puede vivir nada que necesite oxígeno. Los únicos que son, lo único que podría vivir ahí son las bacterias anaerobias, ¿no? Que no necesitan oxígeno para vivir. Entonces, les digo, ha crecido tanto este problema, que ya a nivel mundial hay zonas, lo que se le llama zonas muertas, ¿no? Y algunas son más grandes, otras más chicas. Y aquí en este mapa podemos ver cuáles son algunas de las zonas muertas que existen y que existen en nuestro planeta. Esto fue me parece que es del 2010 el mapa. Imagínense, en 2010, ahorita ya estamos a 2022, entonces lamentablemente como pudieron haber cambiado ya las cosas, ha aumentado. Y pues bueno, aquí podemos ver, ¿no? Una relación entre las zonas muertas, que la mayoría se encuentran aquí en zonas industriales. Aquí hay muchos cultivos, aquí por aquí está Nueva York, entonces son lugares donde hay mucha población. Y pues bueno, aquí la zona muerta más cercana a nosotros son estas que están en Estados Unidos, cerca del en el Golfo de México, donde ya no hay ni una pizca de oxígeno en esas partes del mar, y entonces ya no crece nada, ¿no? Y además contaminan a los alrededores. Entonces, bueno, en este mapa podemos ver que hay en Estados Unidos, algunas en Canadá, aquí en el norte de Europa, y algunas en el sur de Europa, aquí cerca de Japón y China. También aquí hay uno en esta isla. Entonces, pues bueno, podemos ver cómo se relaciona también con la densidad poblacional, ¿no? Aquí en los continentes, entre más oscuro está, hay más densidad poblacional, hay más gente que vive en menos espacio. Entonces, si nos damos cuenta que hay mucha más densidad poblacional y aquí no, entonces aquí también se concentran las zonas muertas y aquí vemos que se relaciona también un poco con las zonas donde hay más carbono orgánico, ¿no? Aquí en las orillas. Y pues bueno, este es un problema bastante grande al que pues también no se le ha puesto la atención que se necesitaría, ¿no? O la solución que se necesitaría para revertir este problema. ¿Sale? Y olvidaba, aquí en el mapa también podemos ver, ¿no? Puntitos muy chiquitos
Los puntos más chicos son zonas más chicas y los puntos más grandes son zonas más grandes, ¿no? Un punto de este tamaño son 10.000 kilómetros cuadrados. De este tamaño. Este es un punto de este tamaño. Este es 4 veces más grande o más, ¿sale? Entonces son más de 10.000, son como 40.000 kilómetros cuadrados de zona muerta, ¿sale? Igual acá, son enormes las zonas de... Esta es la más grande, ¿no? O esta también. Son zonas enormes donde no hay ni una pizca de oxígeno y están afectando a sus alrededores, ¿no? Esta zona también es enorme. Ah, bueno, es la que les decía, ¿no? Son zonas muy grandes. Bien. Ahora vamos finalmente con el ciclo del azufre, ahora sí. Un segundo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, aclaración de lo que vimos ahorita? Ok, bueno, continuamos entonces. Ahorita vamos a regresar un poquito rápido a lo de la eutrofización, pero vamos a terminar aquí con el azufre primero, ¿sale? Bueno, vamos a terminar con la eutrofización. Me faltaba comentarles también, ¿no? Por un lado, y bueno, ¿cuál es el problema de nosotros los humanos, ¿no? Porque podremos decir, pues son algunos cuantos cultivos, son unas cuantas cosas, pero pues bueno, por un lado, recordemos que la eutrofización no solamente es por el fósforo, sino también por el nitrógeno, ¿no? ¿Qué ha hecho el ser humano para aumentar todo esto? Por un lado, los humanos hemos fijado industrialmente ahora sí el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera como fertilizante para fertilizar pues nuestros cultivos, ¿no? Y hacer más fácil la producción de alimento. Dicho sea de paso, la producción de alimento y la producción de energía son de las cosas más contaminantes que existen, pero no es tan fácil reducirlo, obviamente, porque pues todos los humanos merecemos pues, cierta calidad de vida, ¿no? Bueno, tener alimento disponible y tener servicios básicos, ¿no? Claro, no todos los tenemos, lamentablemente, pero se tiene que trabajar porque todos tengamos esa oportunidad, obviamente, ¿no? Bien. Entonces, pues, no se podría reducir, por decirlo así, ¿no? O mucho, no mucho, ¿no? Porque necesitamos de la electricidad, de la energía y necesitamos de poder alimentarnos, ¿no? Pero bueno, entonces, los humanos industrialmente, claro, también hay que aclarar que hay mucha energía y alimento que se desperdicia, ¿no? Que eso también está bastante mal, ¿no? Porque mientras se desperdicia hay gente que también... Hay muchos lugares en donde todavía pues, hay muchas necesidades y no está bien que se desperdicie, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el ser humano? El humano por un lado, ha aprendido a fijar industrialmente el nitrógeno gaseoso, el N2, y bueno, por industrial me refiero a que ya lo ha hecho de forma automática y a niveles enormes, ¿no? Grandísimos. Alrededor de 450 millones de toneladas métricas por año de nitrógeno fijado. Esto lo he hecho por un proceso que se llama de Haber-Bosch, que hace reaccionar el nitrógeno con hidrógeno a altas temperaturas, ¿no? Y entonces este nitrógeno pues ya lo hace NH3, NH4, amonio, lo que
se necesite para que ya lo puedan absorber las plantas, ¿no? Y bueno, como les decía, la fertilización de cultivos, los escurrimientos superficiales de nitrógeno y fósforo hacia los cuerpos de agua la fertilización de cultivos hace esto, ¿no? Que hay escurrimientos a los cuerpos de agua y entonces las algas y otros microorganismos crecen excesivamente, crecen demasiado, hay muchos, entonces muchos respiran en el cuerpo de agua y entonces, ¿qué pasa con este oxígeno? Se consume mucho, pero se produce poco, entonces se reduce la cantidad de oxígeno y además hay producción de componentes tóxicos. Después, en su mayoría, hay muchas muertes por falta de oxígeno de animales, algas y otros organismos. Y después se empieza a descomponer toda esta materia orgánica y entonces se utiliza más oxígeno porque para la descomposición se necesita respirar, estos organismos necesitan respirar, los descomponedores, y entonces se ocupa más oxígeno, ¿no? Y entonces se hacen las zonas muertas, que son las que no tienen oxígeno. Les decía, son lagos y zonas del océano y algunos lagos. Y el número de estas ha ido aumentando, ¿no? Para 2008, perdón, no era 2010, 2008 eran más de 400 zonas en nuestro mundo. Imagínense, fue hace más de 10 años, fue hace unos 14 años. Entonces imagínense cómo está lamentablemente ahorita el asunto, ¿no? Como les comentaba, una de las peores está... aquí en las costas de Estados Unidos que dan hacia el Golfo de México, principalmente por el escurrimiento de el río Mississippi, y esta es una zona de alrededor de 21.919 kilómetros cuadrados en ese entonces, ¿sale? Son áreas, como les decía, muy industrializadas, de alta densidad poblacional, y esto ocurre por desechar inadecuadamente fertilizantes, detergentes y aguas residuales. Y obviamente, pues aguas residuales, hablamos de la parte de la población civil, es decir, nosotros como personas, nuestras descargas del baño, de lavar, etcétera, y también las descargas de las industriales, ¿no? De las industrias de ropa, alimento, de todo lo que necesite. Y bueno, ¿qué es lo que puede ayudar en este caso? Pues bueno, podría ayudar a reducir el uso de fertilizantes de manera, pues bueno, a ciertas escalas. No usar detergentes con fósforo, eso pues ayuda bastante. Y que el drenaje no entre directamente a cuerpos de agua, ¿no? Sino que primero pase el drenaje a una planta de tratamiento y ya después llegue al cuerpo de agua, ¿sale? No que pase directamente, sino que pase primero por acá y luego ya pase para acá. Pero bueno, ¿quiénes son los que ¿quiénes son los que pueden hacer esto, no? Sí son los individuos, son las personas, pero los que pueden hacer un mayor impacto son los gobiernos, y los que también se les debe de exigir que hagan más por esto son las empresas, ¿no? Que son las que más contaminan, la verdad. Pero bueno, esto tiene que depender de políticas gubernamentales, para que las empresas tengan la obligación de hacer esto, ¿no? Bien. Ahora sí, vamos finalmente a la parte del azufre, del ciclo del azufre. Bien. Ahora, ¿dónde podemos encontrar el azufre en nuestro planeta de manera más común? Bueno,
Lo podemos encontrar en forma de ácido sulfídrico, que, a ver, vamos a ver, que es este, que se encuentra en la atmósfera, es de sulfuro de hidrógeno, o también se le conoce como sulfuro de hidrógeno. También de dióxido de azufre, que es como en vez de CO2 es SO2, como acá. Y pues también se encuentra en la atmósfera. En formas de sulfato, que es este. En forma de ácido sulfúrico, que es H2SO4. Vamos a ver dónde está. Que dicho sea de paso, hay que tener mucho cuidado con el ácido sulfúrico, porque es una, ¿cómo se llama? Es un ácido muy fuerte, es uno de los ácidos más fuertes que existen, entonces es súper corrosivo. Se trabaja con él, claro que sí, pero hay que tener cuidado con él, ¿no? Entonces, ácido sulfúrico es H2S, dos moléculas de hidrógeno, una de azufre y 4 de oxígeno, SO4. ¿Sale? También en forma de sulfuro de dimetilo y en ácido sulfuroso, ¿no? Que es H2SO3. A ver. Sí, aquí no está el sulfuro de dimetilo, pero la fórmula es CH3 S C H3, es decir, 2 moléculas de carbono, 6 de hidrógeno y una de azufre. Bien. Ok. Entonces, ¿cómo ocurre el ciclo del azufre? Bien. Pues bueno, ¿qué pasa aquí? Las plantas absorben el azufre a través de las raíces en el agua o en la tierra en forma de sulfato, ¿sale? Entonces, okay, vamos a acercarnos acá. El primer paso es que las plantas es absorbido el sulfato, el azufre en forma de sulfato por las plantas, ¿no? Después, las plantas reducen el sulfato en otros más sulfatos, ¿no? Lo hacen más pequeño, ¿no? Después pasa a través de la cadena alimenticia, este azufre es comido, ¿sí, no? Pasa por los animales, los microorganismos, etcétera, ¿no? Cuando pasa después a los microorganismos, que son los que descomponen tanto todos los desechos animales, los descomponedores lo vuelven a formar a SO4, que es este A-sulfato, o en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno, libre, claro, sin oxígeno 2, lo convierten en H2SO4, es decir, ácido sulfúrico, o lo convierten, en ácido sulfúrico y en que es el sulfuro de dimetilo, ¿no? Si no hay, condiciones de oxígeno. Si no, las bacterias transforman este azufre que está dentro de los animales, bueno, de los seres vivos, desechos de los seres vivos, lo convierten a sulfuro de hidrógeno, ¿no? Ácido sulfídrico. Si vemos aquí, hay una descomposición orgánica y se pasa a la parte gaseosa.
Después se oxidan estos gases y se convierte otra vez en SO2, que es el dióxido de azufre. Y después se oxida de nuevo, es decir, se vuelve a transformar y se disuelve y se vuelve a transformar en en ácido sulfúrico, ¿sale? Y otros sulfatos, que son SO4, ¿no? Y entonces, una vez que ya está en esa forma, vuelve a la tierra, ¿no? Es decir, se absorbe por la planta, luego pasa por la cadena alimenticia y después regresa otra vez a en la tierra. ¿Sale? Pasa de aquí, pasa de la cadena alimenticia a los descomponedores, que también son parte de la cadena alimenticia, a la tierra y luego otra vez a la cadena alimenticia, y así. Por eso es un ciclo, ¿no? ¿Cómo se disuelve en la tierra? En forma de SO2, es decir, en forma de dióxido de azufre, se absorbe y por las plantas directamente de la atmósfera, ¿no? O como sulfato, SO4, y dióxido de carbono llega al suelo y se absorbe por las raíces, ¿sale? Y llega otra vez al ciclo, a la cadena alimenticia. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿cómo se produce el SO2 y el H2S? Es decir, ¿cómo se produce el dióxido de azufre y el ácido sulfídrico? O el sulfuro de hidrógeno. Bueno, que son las primeras partes. Se produce por volcanes, por el vulcanismo, el momento de que hace erupción. Se produce por incendios, cuando se quema algo. Y se produce por la descomposición de la materia orgánica. Cuando mueren los seres vivos o tienen desechos y están siendo procesados, pues estos se transforman, ¿no? También por medio de la combustión, ya sea de carbón mineral o petróleo. Por eso también el azufre ha sido un problema, porque una vez que esto es liberado al ambiente, si está en forma de gas, si está lo suficientemente concentrado, ¿qué pasa? Pues empieza a haber lluvia ácida, ¿no? La lluvia ácida es la lluvia de tanto las moléculas de agua como con azufre, ¿sale? ¿Y cómo está constituida la lluvia ácida? Bueno, a veces hay en forma de ácido sulfúrico y en ácido nítrico, ¿no? Que el ácido nítrico no tiene azufre, es HNO3, pero también es un ácido, ¿no? Y entonces esta lluvia ácida que mata plantas, puede provocar irritación, contamina el agua, contamina el aire, contamina el agua que bebemos, etcétera, apesta la ropa, entre otras cosas, pues es nociva, ¿no? Y les digo, se produce o se crea a base de la quema de combustibles y los altos niveles de dióxido de azufre y de nitrógeno gaseoso en la atmósfera, ¿no? Bien. Y bueno, entonces, para terminar de recalcar, vamos a ver cómo se ven
el ciclo en las con diferentes imágenes, ¿no? Con diferentes esquemas. Tenemos ¿no? Aquí tenemos el azufre, que es ¿cómo se llama? Liberado por actividad volcánica. Y luego ¿cómo se llama? Perdón. Este sulfuro de hidrógeno se disuelve en las aguas, ¿no? Luego este dióxido de azufre, cuando hay una quema de combustibles, sale, se transforma en un sulfato y luego, si hay bastante concentración, hay lluvia ácida, ¿sale? Luego, por otro lado, si tenemos el sulfato, es absorbido por las plantas, es procesado por la cadena alimenticia y luego llega otra vez a la tierra, ¿sale? También el azufre que se encuentra en la tierra puede salir como sulfuro de hidrógeno y entonces se puede transformar en sulfuros de hierro dentro de la tierra, o estos sulfuros de hierro pueden regresar otra vez al sulfuro de hidrógeno, ¿sale? Pero si no regresa esto, entonces llega a ser a formar parte del carbón y petróleo, que recordemos otra vez, pues llega a los pozos petrolíferos y minas, y una vez que es quemado, llega otra vez aquí a la atmósfera y a lluvia ácida. Si no utilizáramos la quema de combustibles, todo este azufre se quedaría almacenado en nuestra corteza y entonces no nos haría daño como lo hace con la lluvia ácida, ¿no? Entre otras. También este azufre que se encuentra sedimentado puede salir en forma de sulfuro de hidrógeno en forma gaseoso, después se transforma en un sulfato y otra vez llega aquí, ¿sale? O este mismo azufre que se encontraba en forma de, bueno, en el, ¿cómo se llama? En la tierra, pues puede ser parte del carbón y petróleo y regresa aquí a este ciclo, ¿no? O llega aquí en forma de sulfuro de hidrógeno a la parte acuática y se transforma en sulfatos en el mar, o los sulfatos regresan otra vez al sulfuro de hidrógeno, ¿sale? Cuando se encuentra aquí en el agua, la sal marina y los sulfatos pueden ser levantados por el viento y entonces llegan otra vez a la atmósfera, ¿no? Igual, si está aquí sedimentado, puede estar en forma de pizarras y otras rocas de sulfuro, se les llama, y después, cuando hay actividad tectónica o y llega a estar aquí a la superficie, la meteorización y la erosión liberan los sulfatos al aire, ¿sale? Ahora aquí, tenemos nuestros sulfatos, por ejemplo, ya sea en el agua, flotando, o en la tierra, ¿no? Almacenado. Pero bueno, estos sulfatos, ¿qué pasa con ellos? Son absorbidos por las plantas, luego pasan por la cadena alimenticia, llegan a los microorganismos y se convierte en sulfuro de hidrógeno. Y se puede oxidar, llegar a ser un azufre como siempre. Y si hay más oxidación, entonces llega otra vez a la forma de sulfato, ¿sale? También puede ser sulfato, perdón, cuando aquí está el sulfuro de hidrógeno,
puede también ser transformado por las cianobacterias, y porque aquí fue transformado por la cadena alimenticia, aquí por las bacterias, y llegar otra vez a sulfato. O este sulfuro de hidrógeno puede llegar a la atmósfera y se transforma en dióxido de azufre. Y después de aquí puede llegar a un sulfato otra vez al mar, o como otro tipo de molécula, ¿no? Para que sea absorbido por las plantas, animales, etc. O también puede llegar a quedar en forma de depósitos sedimentarios en el mar, ¿no? O en la tierra. También hay sulfuros de por sí en la tierra, como son metálicos y carbones, y estos, mediante la combustión, la minería, la meteorización, el vulcanismo, la industria y la erosión, que les digo, están muy dentro del manto de la tierra, por medio de estas vías puede volver a salir a la superficie y ser meteorizado, ser desgastado y volver a ser utilizado por los seres vivos, ¿sale? Un segundito, ya vengo en 2 minutitos, permítanme. Ya, gracias. Bien, aquí tenemos este esquema y lo plantea de una forma más práctica, por decirlo así. Entonces, bueno, ya para que no se repitan estos ciclos acá, aquí nos explica de la siguiente manera, ¿no? Tenemos nuestro sulfato y tiene 2 rutas, ¿no? 3 rutas, perdón. Puede llegar a depósitos sedimentarios o evaporitas, también se les llama. Puede llegar al ciclo biológico, que sería utilizado por plantas, después se convierte en azufre orgánico reducido, luego llega a los microorganismos, se descompone y llega a convertirse en sulfuro de hidrógeno. O directamente por este mecanismo que se llama de sulfovibrio, se convierte directamente en sulfuro de hidrógeno, ¿sale? Una vez como sulfuro de hidrógeno, también tiene 3 rutas. Puede llegar otra vez a la atmósfera, puede oxidarse por las sulfobacterias, convertirse en azufre nada más, en una molécula de azufre, y después oxidarse por la quimiosíntesis o la por mecanismos químicos o por acción de las ondas de luz, y convertirse otra vez en fósforo, en sulfato, sulfato, disculpe, en sulfato, y regresar a esta parte. O le digo, puede convertirse en sulfuros metálicos y carbones, almacenarse y transformarse en sulfuros metálicos y carbones. Y pues bueno, de aquí puede llegar a la combustión, por medio de la combustión, minería, meteorización, vulcanismo, la industria de la erosión, regresar otra vez a la atmósfera en forma de dióxido de azufre. O también los magmas, la parte de la lava, al momento de explotar, igual, o se almacena aquí en la Tierra o sale directamente a la atmósfera, ¿no? Y pues aquí ya en la atmósfera otra vez regresa a transformarse en sulfato y regresamos a todo el ciclo, ¿sale?
Y finalmente, pues bueno, aquí vemos otra vez otro esquema, ¿no? Emisiones volcánicas, emite estas moléculas. La espuma de mar emite esta molécula, el sulfato. Y entonces aquí queda en la atmósfera, ¿no? Tanto dióxido de azufre como un sulfato. Y por lluvia y otras deposiciones llega otra vez al océano. Y hay luego deposiciones, ¿no? Sedimentación. O aquí en el océano, por emisiones de los biogénicas, es decir, de los seres vivos, llega en forma de azufre en compuestos reducidos a la atmósfera. También por emisiones biogénicas de la costa, no del océano, estos compuestos reducidos otra vez llegan a la atmósfera, y así. Este gas puede llover, este gas puede hacerse como una deposición seca en la tierra, o este gas puede llover en el suelo, en la parte terrestre, y entonces estas puede ser sedimentado nuevamente, puede llegar a hacerse parte de lo que de una parte más baja del suelo, y entonces ya después ser extraído y quemado en forma de combustible y regresar otra vez a la atmósfera, o puede ser absorbido por los seres vivos y por medio de emisiones biogénicas ser reducido otra vez a otros compuestos de azufre y llegar a la atmósfera. Así como aquí, con compuestos reducidos en el océano, ocurre lo mismo en la costa y ocurre lo mismo en la tierra, ¿sale? Y bueno, en el océano, en la atmósfera y en el suelo hay transporte de un lado para otro por medio del viento también. Y bueno, aquí se encuentran depósitos de azufre en las rocas sedimentarias y en las rocas ígneas. Las sedimentarias, recordemos, son estas rocas que se van sedimentando, es decir, se van haciendo por capas, y las ígneas son parte de vulcanismo, ¿sale? Es decir, es la nueva materia que sale del centro de la Tierra y es casi siempre roca volcánica, ¿no? Eso pues ya lo vieron con el maestro Gustavo, me parece. De las rocas sedimentarias, metamórficas, ígneas y metamórficas, ¿no? Las metamórficas ya son estas que por medio de otros procesos de metamorfosis, de cambios, entonces llegan a ser las rocas que son, ¿sale? Esas son las tres formas de que haya una roca, de que exista una roca. Y pues bueno, ya terminamos aquí. No.